Amén, amén. Bienvenidos a la casa de Dios. Tomen asiento. La palabra profética 2022, hay una partecita que la voy a tomar y la verdad que tengo para desarrollar mucho sobre este pasajecito, pero hoy quiero tocar solo un tema. Dice así, Salmo 1, versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias, Señor, por esa palabra que tú estás trayendo para nuestras vidas. Es la palabra profética para este año, que va a producir una activación en nuestras vidas. Cuando repasaba la palabra profética, como lo hago todas las semanas, me quedé enganchado con este versículo, especialmente que seremos como árboles plantados junto a las corrientes del Espíritu. Seremos como árboles, seremos como árboles. Yo quiero que sepas que nosotros somos plantío de Jehová y que somos árboles y que Dios nos ve como árboles. Hay un pasaje en la Escritura que lo he predicado muchas veces, en Marcos 8, versículo 24, Marcos 8, versículo 24, que es la historia que cuando Jesús escupe a un ciego en los ojos, pero le da la vista espiritual. Entonces este versículo dice: y el ciego que comenzaba a ver respondió: veo a hombres como si fueran árboles que caminan. Aquí esta versión dice: y mirando y viendo, a la gente la estoy viendo como árboles que caminan. Porque esa es la visión que Dios tiene de nosotros, una visión espiritual. Dios nos ve como árboles. Usted sabe la historia, Jesús tuvo que volver a hacer un barrito con su saliva y tocarle y darle la vista natural, como vemos nosotros a los seres humanos. Pero ante los ojos de Dios somos vistos como árboles, y como árboles Dios espera que demos frutos. Y usted sabe que, como dice, que si somos buenos árboles, damos frutos buenos. Y si somos malos árboles, damos frutos malos. Así que la gente va a comer de los frutos que nosotros tenemos. Si son buenos frutos, les va a hacer bien. Y si son malos frutos, y los va a sacar del propósito, los va a desanimar, los va a enfermar, les va a traer consecuencias. Porque todo eso va a depender qué clase de árboles seamos, buenos o malos. O a veces también que tenemos nuestras raíces enfermas, como le pidió Jesús: déjame que cabe alrededor, porque estas raíces están muy apretadas. A veces necesitan ser sanadas las bases, las raíces, para que puedan dar fruto. Y vos sabes cómo dice Lucas capítulo 6, versículo 43. Búsquelo, por favor. Lucas 6, 43 nos dice esto: que el buen fruto da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Versículo 44 nos dice: porque cada árbol se conoce por sus frutos. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Versículo 45: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo el del mal tesoro saca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, por tus frutos te van a conocer. Y muchos frutos son las cosas que están hablando, porque vos hablas lo que abunda en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, y por tus frutos te conocerán. Por tus frutos. Por lo que hablas, contaminas a otras personas. Porque usted sabe que lo que contamina al hombre sale de lo que hay en nuestros corazones. Pero hoy no quiero hablar acerca de los frutos, lo voy a dejar para otro día. Igual esto ha sido muy predicado acá por nosotros. Hoy quiero hablarte
de la sombra de los árboles de Dios, de las sombras que produces. Porque ¿sabes qué? Todo árbol da sombra. Así como todo árbol da fruto, todo árbol da sombra. Así que quiero hablarte acerca de tu sombra. Y también porque este es un mensaje de sanidad. Porque muchos de nosotros hemos crecido a la sombra de alguien. Y nuestros hijos, naturales o espirituales, crecen bajo nuestra sombra. No sé si me está entendiendo. ¿Usted ha crecido bajo la sombra de un padre? ¿Usted está creciendo bajo la sombra de su pareja, de su esposo, de su esposa? ¿Ha crecido bajo la sombra del hermano mayor o bajo la sombra del hermano bueno? ¿Ha crecido bajo la sombra de un amigo? En la secundaria, en su vida, siempre a la sombra de un amigo. Yo creo que todos hemos crecido bajo la sombra de alguien. Y ahora hay gente que está viviendo bajo nuestra sombra. Y nuestra sombra habla de identidad, habla de nuestra naturaleza y sobre todo habla de nuestro carácter. No sé si me está entendiendo qué tal es crecer bajo la sombra de alguien. ¿Qué tal te ha sido crecer bajo la sombra que había en tu casa? ¿Qué tal ha sido crecer bajo la sombra de tu matrimonio? ¿Cómo será la sombra bajo la cual están creciendo nuestros hijos? ¿Qué tal es la sombra de tu pareja? El Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo vivirá a la sombra del Omnipotente. Pero me gusta la versión NBI que dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Como decir que se acoge, como que recibe, se nutre, agarra todo lo que hay bajo esa sombra. Bajo esa sombra también están los frutos de ese árbol y está la atmósfera que se crea bajo esa sombra. Eso va a ir marcando nuestra vida. Bajo la sombra que habites, marcará la forma de vida que lleves. Bajo la sombra que habites, marcará la forma de vida que lleves. A veces yo la otra vez veía a 2 o 3 hijos que habían venido a la fundación de padres separados y cómo 2 que vivían bajo la sombra de la madre tenían un carácter y el que vivía bajo la sombra del padre era otra persona totalmente diferente, porque no estaban creciendo bajo la misma sombra. No sé si alguien me entiende lo que te digo. Y a veces pasa en la misma casa, que algunos de nuestros hijos se ponen bajo no voy a decir la pollera, bajo la sombra de la madre, pero hay otros hijos que se ponen bajo la sombra del padre. Y no reciben lo mismo, aunque deberían ser una misma sombra. Pero muchas veces no es una misma sombra aún dentro de un matrimonio. Así que por eso, bajo la sombra que habites, marcará la forma de vida que lleves. Así que vamos a ver algunas sombras de algunos árboles o arbustos que aparecen en la Biblia, para que nosotros podamos tener entendimiento y traer libertad en esta mañana, ser libres de esas sombras que han marcado nuestra vida de forma incorrecta. Sea de un padre, sea de un esposo, sea de un amigo, sea la sombra que sea. La primera sombra que quiero hablarte es la sombra del enebro. La sombra del enebro está en el Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 3 al 5. Se lo voy a leer.
Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseaba morirse. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Este es un pasaje de la vida de Elías, un tremendo siervo de Dios que venía de hacer milagros tremendos, respaldado por Dios, y de pronto, ante la amenaza de Jezabel, de una mujer, parece que se olvidó del respaldo de Dios y salió huyendo. Y se puso debajo de un enebro deseando morirse. El enebro es un árbol que crece en los desiertos. Es un árbol solitario. Lugares desiertos nos habla de cosas secas, cosas muertas, que no hay cosas que nos den vida, sino más bien el sol, que a lo que tenemos vivo nos lo mate, nos lo seque. La sombra del enebro espiritualmente simboliza una sombra de soledad, de tristeza, de depresión, de ganas de no seguir viviendo. Qué feo es crecer bajo la sombra de un depresivo. Qué feo debe ser crecer bajo de una persona triste que no le encuentra sentido a la vida y que quiere morirse. Pero también veo estas características en el enebro, que los padres que dan esta sombra, como la de un enebro, sus hijos les molestan. Les molestan los hijos. Sus esposas les molestan. Déjenme en solo, estoy cansado, he trabajado toda la semana, ahora quiero tener un tiempo para mí. Esto es lo que dijo Elías a su criado: déjame solo. Lo dejó en Berseba. Berseba, como usted conoce la historia bíblica, es un lugar de 7 pozos de bendición. Había agua, había bendición, o sea que no le iba a faltar nada al criado en Berseba. Pero ¿sabes qué? Le molestaba, quería estar solo. Entonces, es como esos padres que dicen: miren, yo trabajo todo, no les hago faltar nada, así que a mí no me molesten. Ahora quiero salir con mis amigos, o ahora quiero ver la tele, o ahora quiero ver el partido, no me molesten. Qué feo es crecer bajo la sombra de un padre que te hace sentir que le molestas. Qué feo es crecer bajo la sombra de una pareja que no quiere compartir los momentos con vos, porque le molesta. Yo quiero estar con mis amigos. Vamos, te acompaño. No, vos no, las mujeres no vienen, me molestas. Y esta sombra, la sombra del enebro, como te lo dije al principio, espiritualmente es una sombra que produce tristeza. Es una sombra que provoca depresión. ¿Usted provoca tristeza en su casa? Ahí llegó al que todo le molesta. Dejémoslo solo, porque le molesta que nosotros estemos con él. Qué feo es crecer bajo esa sombra. Pero ahí viene el ángel y le dice: es hora que salgas de la sombra. Es hora que salgas de la sombra del enebro. Es hora que cambies tu manera de actuar. Así que levántate y deja de estar dormido, porque esa es la palabra que más me llamaba la atención. Gente que está dormido a causa de su depresión, de su tristeza, a causa de que no le encuentra sentido a la vida. Deja de estar dormido bajo un árbol que da una sombra de tristeza y depresión, porque estás perdiendo tu matrimonio, estás perdiendo tu familia, estás perdiendo tu negocio, estás perdiendo tu futuro. Así que despertate. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando?
Porque cuando creces bajo esa sombra, quedas dormido, le pierdes el gusto a la vida. Qué feo es crecer bajo una de esas sombras. Después está la sombra del tamarisco. Primera de Samuel 22:6. Primera de Samuel 22:6. Mientras Saúl estaba sentado a la sombra de un tamarisco que había en la colina de Gibea, se enteró de que David y sus hombres habían sido localizados. Tenía Saúl su lanza en su mano y lo rodeaban todos sus oficiales. El tamarisco es una planta que produce un fruto amargo. Y su savia es usada como repelente de insectos. El tamarisco espiritualmente representa la sombra de la amargura. Esas son las personas que viven amargados. Le amarga todo, están amargados con la familia que tienen, con el matrimonio que tienen, y no solo que viven amargados, sino que le amargan la vida a su esposa, a su esposo, a su familia y a todos los que los rodean. No se puede comer con ellos porque en 5 minutos te arruinaron la comida. Te la arruinaron y te amargaron ese momento. No sé si te ha pasado en alguna fiesta que dice, vamos a la fiesta de Nochebuena o de Año Nuevo y que quiero toda la familia, y vos sabes que en algún momento va a salir esa cuñada, ese hermano, y que con una palabra te va a amargar todo lo que planeaste. Con una palabra te va a amargar toda la comida, te va a arruinar todos tus planes. Por ejemplo, esos padres que llevan sus conflictos matrimoniales a sus hijos y les amargan la vida. Ojo, es muy difícil sanar una familia que crece bajo la sombra de la amargura. Y hoy nosotros vemos ahí en la fundación muchos hijos que han crecido bajo la sombra de la amargura. Porque tu padre, mirá, ha formado otra familia y mirá, le da a los otros hijos lo que debería ser tuyo. Y la amargura, ay, porque tu padre pues salió con aquella, ay, porque tu madre, mirá lo que hace. Cuando vos les cuentas tus conflictos matrimoniales a tus hijos, les estás amargando la vida. Y ¿sabes qué? Va a ser muy difícil después de destrabarlos. Y la amargura, como vemos en este pasaje, porque Saúl vivía amargado, lleno de amargura bajo esta sombra, hace que reacciones con violencia, porque estaba persiguiendo para matarlo a David. De pronto él no puede ver, el que vive bajo la sombra de la amargura, no puede ver al que está bien, le tiene odio, le tiene bronca, y reacciona con palabras violentas. La sombra de la amargura hace que, como Saúl, seas violento y busques venganza, que es lo contrario a los hijos de Dios que deben liberar perdón. No, ya va a ver cuando la agarre. Pero el hijo de Dios debe perdonar. La pregunta sería, ¿le amargas la vida a los que están a tu sombra? ¿Le amargas la vida a los que viven bajo tu sombra? Si la amargas con palabras violentas, con palabras despectivas, con palabras de odio, con palabras de rechazo, o sin palabras, con tus ausencias, con tus desaires, con tus miradas, con tus gestos, ¿provocas amargura a los que están bajo tu sombra? La sombra de la higuera, tercer árbol. Juan capítulo 1, versículos 47 y 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y si me pones el versículo 50, por favor.
le va a soltar una palabra profética. Cosas mayores que estas verás. Poneme el versículo que sigue. Ahí. Veréis el cielo abierto, ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La sombra de la higuera, bajo la sombra de la higuera. Esta es la sombra de la religión. Y lamentablemente, aún en esta iglesia hay mucha gente que es muy religiosa. Para algunas cosas dentro de la iglesia. Porque esa gente que es religiosa dentro de la iglesia después llevan vidas que ni siquiera se acercan a lo espiritual ni a lo religioso. Viven de una manera, hablan ciertas cosas que ni siquiera tienen que ver con la religión. Pero la higuera es la sombra de la religión. Y usted sabe que como árboles, Dios espera que nosotros demos buen fruto. Por eso Jesús, cuando vio una higuera que estaba en su esplendor, fue a buscar frutos y no los halló. Entonces, ¿qué pasó? La maldijo. La maldijo. ¿Por qué? Porque la religión es así, es pura apariencia, pero no tiene los frutos espirituales. Es una apariencia externa. Yo me acuerdo de una mujer, pollera hasta los tobillos, andaba con la Biblia ahí vestidita, no se quería teñir y siempre se ponía el manto sobre, cuando entraba a la iglesia, ahí se ponía un manto sobre la cabeza. Y después nos enteramos que tenía amantes. Tenía una apariencia de religión. ¡Uy, mira esta hermana! ¿O no te ha pasado que hay mucha gente, porque vos te sientas aquí y piensas que todos son buenos cristianos? Y después cuando los conoces te llevas una desilusión. Lo que pasa es que tienes que entender que a veces la iglesia es un lugar donde vienen todos los que están mal, los que están enfermos, los que están atados, y vienen buscando justamente que Dios le cambie la vida. Y por ahí la persona que tienes al lado está en un proceso, en Cristo, en el Espíritu, a ser transformado. Pero porque lo vea, por eso siempre le decimos, no les cuentes tus cosas al que está sentado al lado. Para eso tienes un líder de barca, para eso hay gente que la iglesia ha puesto, que tiene la capacidad de escucharte, de ministrarte, de imponerte manos, de orar por vos. Esas son las personas autorizadas, porque son las personas que te van a bendecir, porque ya han sido probados que tienen frutos. ¿Me está entendiendo? Entonces, esa higuera era una higuera que tiene apariencia de dar fruto, pero no lo tiene, porque es la higuera de la religión. Jesús le está diciendo, escuchá, vos estás bajo la sombra de la religión, pero ¿sabes qué? Ahora que me conoces, yo te voy a sacar de la sombra de la higuera, de la sombra de la apariencia, de la sombra del engaño, y vas a vivir una vida a cielos abiertos. Porque solo Jesús te puede transformar, sacarte de esa realidad de la sombra de la higuera. Miren, la sombra de la higuera es siempre mala. En lo natural, si usted después lo busca en Wikipedia o en cualquier diccionario, se va a entender que la sombra de la higuera es tóxica, porque las hojas y el fruto tienen mucho tanino. Entonces, cuando caen y se pudren, más lo que está ahí arriba, producen una atmósfera que es tóxica, dañina. Si bien no te mata, pero es dañina a tu organismo. Es más, si entras en contacto con las hojas producen irritación en la piel, manchas y ampollas. O sea que vivir bajo esa sombra no es bueno. No es bueno. Te va a dañar, te va a volver una persona tóxica. En lo espiritual, la gente que vive a la sombra de la higuera está diseñada por Dios para portar hermosos frutos.
pero ¿sabe qué? Todavía no lo tienen o no los han desarrollado, pero ¿sabe qué? Aparentan como si los tuvieran. ¿Nunca te has llevado una sorpresa? ¿Nunca has pensado que una persona aparentaba tener ciertos frutos del Espíritu, pero con el tiempo, cuando lo has conocido, ¡wow! Imagínate entrando a un templo de la época de Jesús, la apariencia de un sacerdote, con la túnica de lino, con el pectoral, con el sombrero, toda una túnica hermosa. Pero le sacan la túnica y es un pedófilo, es un mal marido, es un desastre, es un corrupto. Pero la apariencia hace que compres. Nosotros hemos comprado muchas veces por la apariencia. Aparentan que tienen frutos, pero no los tienen. Y la Biblia nos dice que por los frutos del Espíritu nos van a conocer. Esas son personas que si vos les sacas la apariencia, no vas a encontrar frutos espirituales en sus vidas. Saben de Dios. Conocen la palabra de Dios hasta de memoria. Porque un sacerdote de eso tenía que saber toda la Torá de memoria. O sea, todo el Antiguo Testamento lo recitaban de memoria, pero no lo vivían. No es fácil crecer a la sombra de un religioso. Y si te pones bajo la sombra de un religioso, vas a traicionar lo espiritual. ¿Lo entendió eso o no? Si te pones bajo la sombra de un religioso, vas a traicionar al mover del Espíritu Santo. Cuando Judas salió de lo espiritual y fue a los sacerdotes religiosos, terminó entregando a Jesús. Traicionando a Jesús. Cuidado con la gente que sabe pero no vive las cosas. La sombra de la calabacera. Jonás capítulo 4, profeta Jonás capítulo 4 versículo 6. Jonás 4, 6 dice así: y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente de la calabacera. Bueno, escuchen, yo creo que todos conocen esta historia, no la voy a entrar a desarrollar, porque hasta los niños conocen la historia de Jonás y la calabacera. Amén. Hay muchos me han mirado, no sé de qué habla, pastor. Pero después entre ahí al libro del profeta Jonás, lea esta historia, es apasionante. La sombra de la calabacera es la sombra del enojo, es la sombra del egoísmo, es la sombra de la búsqueda de su propia satisfacción. Es aquellas personas que quieren hacer las cosas a su manera sin obedecer a Dios. Es lo que hizo Jonás. Hasta tomó una nave para ir en el sentido contrario de la voluntad de Dios. Dios le mandaba a Nínive y él se fue para otro lado. Y así le fue. Es esa gente que dice, no, yo obedezco a Dios, no al pastor, no a la iglesia. Yo voy a hacer las cosas como yo creo de la Biblia, lo voy a hacer a mi manera. No me importa lo que digan los líderes de cómo tienen que ser las barcas, yo las barcas las voy a hacer a mi manera. Y tienes esas líderes pesadas que dan una conferencia de 1 hora repitiendo la prédica del domingo cuando una barca tiene que durar 40 minutos. Y orar y adorar. Pero yo lo voy a hacer, no como me dicen, sino como lo siento. Quieren ser grandes sin pagar el sacrificio. Te explico. Jonás estaba centrado en su bienestar y no en el bienestar de Nínive, porque no los quería. Por ahí eran sus enemigos. A él no le importara que se salve toda una ciudad
mujeres, niños, bebés. A él le importaba a él. Yo estoy enojado con él. No, Dios es bueno, lo va a salvar. Yo no quiero. A mí me interesa lo que yo siento. No me importa si esa gente se pierde, todos los que viven en Nínive. Yo voy a hacer las cosas de mi manera dentro de la barca. Estas son mis ovejas. No importa si se pierden o no se pierden. Porque lo que yo quiero es mi satisfacción. Nunca se olvide que la calabacera, para dar sombra, necesita de otro árbol que haya pagado el precio de echar raíces, de tener un tronco y de crecer. Porque la calabacera es rastrera. La calabacera, no sé, ¿alguien viene del campo? Vos siembras para una calabaza y se hace como una enredadera, como todo así bien rastrero, hojas grandes, flores amarillas, para un zapallo. Y vos la sacas después, es un zapallo. Semejante cosa, y después levantas todo eso, y vos fijate que donde estuvo la calabacera, no creció el pasto. Se llenó de humedad, se pudrió, no hay nada bueno. Pero para que la calabacera te dé sombra, algo que es rastrero, necesita de un árbol para crecer, para subirse. No sé si me está entendiendo. Ellos no quieren pagar el precio de echar raíces, de crecer. Yo sé, ¿alguien lo entiende? Yo quiero lo tuyo, pero no quiero pagar el precio. Lo mismo que nos dijo, pastor, nosotros queremos lo de usted, como usted. Pues sí, pero no. El precio que pagamos, hoy la historia es linda después de 20 años. Pero todo lo que pasamos al principio con la pastora orando, bueno, ahora lo queremos voltear y queremos quedarnos con su iglesia. Pero ¿por qué no empiezas uno? No, yo no quiero pagar ese precio. Nosotros queremos lo que ya está establecido. Calabaceras. Y todo lo que se pone bajo la sombra del egoísmo, del enojo, de la calabaza, te termina pudriendo la tierra. La tierra, nosotros somos de tierra. Por eso no es fácil vivir o crecer a la sombra de un egoísta, que se enoja si las cosas no salen a su manera. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? La sombra de la palmera. Jueces 4:5. Y acostumbraba a sentarse bajo la sombra de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Este pasaje nos habla de la profetisa o profeta Débora. Y la sombra de la palmera habla de fortaleza y decisión. Fortaleza y decisión. ¿Por qué? Porque la palmera crece primero para abajo, a donde no se ve, porque está echando raíces hacia lo profundo. Entonces, cuando sus raíces son bien fuertes, entonces sale a la vista. Por eso van a soportar las palmeras tormentas. No sé si ha visto alguna vez los huracanes. Yo me acuerdo una vez ver por televisión, por CNN, un huracán que estaba en la Florida, sobre todo en Miami. Se llevaba autos, se llevaba los techos de las casas, todo, pero las palmeras se doblaban, pasaban, se volvían a enderezar. Porque las raíces son fuertes. Por eso soportan las tormentas de la vida. La palmera de Débora, que está en Ramá, un lugar alto. Está entre Ramá, un lugar elevado, alto, y Betel, y la casa de Dios. Cuando vos ves eso, está en un monte de Dios. Representa a las mujeres que traen luz a su casa cuando sus maridos deberían hacerlo y no lo hacen.
¿Sabe cómo se llama el esposo de Débora? Lapidot, que significa lámpara, o el encendido, o el iluminado, o el que trae luz. Lapidot. Pero Lapidot iba y se tiraba a la sombra de la palmera y dormía. De pronto hay muchas casas cuando son los maridos que deben traer luz y no lo hacen, como Lapidot. Y ante la indecisión de su marido, la mujer como Débora toma las riendas y con su fortaleza interior enfrenta las tormentas de la vida. Yo creo que aquí hay muchas de esas mujeres. Muchas mujeres que ante los miedos del marido, la depresión del marido, las adicciones del marido, la falta de carácter del marido, o que no le importa, son las mujeres las que toman las riendas. Vamos a salir adelante. Y tienen esa fortaleza y tienen raíces, por eso enfrentan los problemas y las tormentas de la vida. Ellas se ponen la casa al hombro. ¿Amén? Bueno, yo sé, parece que si no hay amén es porque no conocen mujeres así, pero yo sí conozco mujeres así. ¿Hay mujeres de esas aquí? Poquitas, bueno. El justo florecerá como la palmera. A mí me encanta esto. Escuche este Salmo 92, versículos 12 y 14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. ¿Plantados dónde? En la iglesia. Plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Cuánto entiende que cuando sean viejos van a ser viejos verdes? ¿Que aplaude? El justo, los justos florecen como las palmeras, pero los justos no crecen en la calle. Los justos no lo vas a encontrar en la política, ni en la justicia, aunque imparten justicia. A los justos lo vas a encontrar en la casa de Dios. No los que no acostumbran a congregarse, no, hoy no voy, no, este miércoles, no sé, juega Boca, tengo un cumpleaños, no voy a lavar, que el domingo no, porque llueve, está... Se han quejado tanto del calor y un día fresco no salen. ¿Cómo somos, no? Pero el justo es una persona como Débora, una persona decidida y no vuelve atrás. Son las personas que han tomado la decisión de cegar a Cristo y no vuelven atrás. Aunque haya problemas matrimoniales, no vuelven atrás. Aunque haya problemas familiares, no vuelven atrás. Aunque haya problemas económicos, no vuelven atrás. Aunque haya problemas de salud, no vuelven atrás. Son de los que no vuelven atrás. Son las personas que ante el primer problema que tienen, dejan de venir a la iglesia. Ante el primer enojo, dejan de venir a la iglesia. Lo primero que no les gusta, dejan de venir a la iglesia. No están con una decisión firme en sus vidas. Y vuelven atrás. Dejan de venir, dejan de congregarse, vuelven al mundo. Hacen las cosas del mundo. Pero a mí me encanta esta Débora, la mujer que no vuelve atrás. Por eso yo quiero que entiendas que aunque tu pareja no busque a Cristo, vos mantenete firme. Seguí buscando, seguí orando, seguí clamando. Aunque tus hijos estén en la droga y no vengan a Cristo, seguí buscando, mantenete firme, seguí orando, seguí clamando. Porque aunque no lo veas en el mundo espiritual,
Se está desarrollando algo fuera de tu vista. Como las raíces se están yendo a lo profundo, como las raíces de la palmera. Y en algún momento van a salir a luz como respuesta a que te has mantenido firme. Aunque no has dejado de orar, no has dejado de clamar, no has dejado de congregarte. Más allá de tu dolor. La sombra del manzano. Esta me encanta. Como el manzano. Búsquelo. Este es muy conocido este versículo. Usted lo va a encontrar ahí por Cantares. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. ¿Ya lo tienen? Si no, busca en Google, ponga Biblia, ponga manzano, ponga Cantares y ahí le va a salir. Es un versículo 2. Fíjate si está en el capítulo 1 o en el capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2, por ahí. Vuelvo a leerlo. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Escuche esto. Bajo la sombra del deseado. No sé si has deseado estar alguna vez bajo la sombra de alguien, bajo sus brazos, bajo su amor. Pero este no es como los árboles silvestres que después te llevas una mala sorpresa. Esta es la sombra del manzano, esta es la sombra del amado, del deseado, cuyo fruto siempre va a ser dulce a tu paladar. Es la sombra del verdadero amor. Es la sombra perfecta. Es la sombra deseada. ¿Por qué? Trae descanso a tu vida, trae restauración, trae gozo, trae amor y su fruto nos alimenta dulcemente. Es la sombra de Jesús, el deseado de las naciones. Es la sombra de Jesús, el amado, y los frutos de Jesús, wow, son dulces. Es la sombra perfecta. Es la sombra bajo la cual nosotros, los pequeños Cristos, deberíamos estar. Bajo la sombra de Cristo. Bajo la sombra de Jesús. Y como somos pequeños Cristos, es la sombra que nosotros deberíamos dar. Y nuestra esposa debería sentirse, y nuestros hijos deberían sentirse amados, queridos, respetados, deberían sentirse cuidados, deberían sentir la dulzura de nuestros frutos, deberían sentir gozo, deberían sentir descanso. Descanso. Pero hay mucha gente que ni siquiera entiende lo que es el descanso en el Señor. Algunos piensan que descansarse es sentarse, prender la tele o tomarse un fin de semana, ir a una pileta, comer un asado. Yo no te hablo de ese descanso que también es bueno. Yo te hablo del descanso en el Señor. Descansar en Dios no es fácil. La palabra santo significa apartado. Y cuando vos vas al original lees en Génesis que después de trabajar 6 días, Dios apartó, santificó un día para Él, para descansar. O sea, es un día apartado para Dios. Entonces, cuando vos entiendes que hay un día apartado para Dios que va a traer tu descanso, es un lugar donde vos te vas a poder sentar. ¿Tú, Chi, alcanzame una de esas sillas? El descanso. Wow. Gracias. Ahí. El descanso es sentarte.
El descanso de Dios es estar sentado juntamente con Cristo a su derecha. Estar sentado en los lugares celestiales es el descanso, porque Él es mi sombra ahí. A su mano derecha Él me está dando sombra, yo estoy sentado ahí, a la derecha de Cristo. Y Él es mi descanso. ¿Sabe por qué? Porque donde Cristo está sentado, dice que bajo sus pies puso todos sus enemigos, todos los principados, todos los reinos de la tierra. Entonces, cuando vos estás sentado juntamente con Cristo, no tienes de qué preocuparte, porque todo lo que pueda estar ahí, atacándote, están bajo el estrado de tus pies. Todo lo que... Sí, porque esto, Cristo se lo dio a su cuerpo, su iglesia. Es la autoridad espiritual a los que saben entrar en el descanso de Dios, que significa ahora me relajo y tengo autoridad, ahora me descanso porque yo sé que ya nada puede atacarme. Pero mientras vos no entres a sentarte en lugares celestiales juntamente con Cristo, nunca vas a entrar a ese descanso. Por eso qué bueno es sentarte a la sombra del amado, del deseado, porque es sentarte en lugares de autoridad. Es un lugar apartado por Dios para vos, pero vos ni siquiera sos capaz de apartar los domingos para Cristo. ¿Qué te voy a decir? Apartar tu vida para Dios. Aunque Él apartó tu vida para Él, pero vos no. Por eso, si usted está conectado, como decía el Salmo 1:3, si usted está conectado a las corrientes de los ríos del Espíritu, su sombra va a ser la correcta. Su sombra va a ser la deseada por su pareja y por sus hijos. Y será una sombra llena de amor. Pero solo si está conectado sus raíces a los ríos del Espíritu. Apocalipsis 22:2 dice lo siguiente, hablando de Jesús. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río del Espíritu, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. ¿Cuántos saben que el árbol de la vida es Jesús? Usted sabe que en el Edén se nos prohibió comer de un árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero nunca se nos prohibió estar a la sombra del árbol de la vida y de comer su fruto. ¿Cómo será de tonto el ser humano que teniendo el árbol de la vida y la autorización de Dios de estar bajo la sombra del árbol de la vida y de comer su fruto, prefirió comer del árbol del fruto prohibido? Por eso el árbol de la vida es Jesús. Por eso Dios nos envió ese árbol, para que ahora entendamos que tenemos que comer de ese árbol de la vida que Dios envió a la tierra, de ese árbol de la vida que tiene una forma de cruz, de ese árbol que es Jesús, porque es un árbol de amor, es un árbol que trae sanidad, que trae vida. El árbol de la vida es Jesús, es el deseado que te trae sanidad de todo tipo, mental, emocional, física, espiritual, a vos, a tu familia, siempre y cuando estés bajo su sombra. Pero si a veces ni siquiera te pones bajo su sombra para descansar. Y dice que es el árbol que tiene un fruto para cada necesidad nuestra. Porque dice cada mes 12 frutos. ¿Eso qué me habla? Que para cada estación de mi vida hay un fruto de Dios que me va a bendecir, que me va a sanar, que me va a liberar, que me va a traer consuelo, que me va a hacer crecer, que me va a hacer madurar. Pero tengo que estar bajo la sombra, porque hasta sus hojas me sanan. Es la sombra del amado, del deseado. Por eso en esta mañana tengo varias sombras más, pero la voy a dejar para otro día, porque
Hay sombras que son hermosas. Qué lindo está estar bajo la sombra del Espíritu Santo, de esa nube, como guió al pueblo de Israel bajo el desierto para que no le pase nada. Qué lindo es estar bajo la sombra del Espíritu. Qué lindo es estar bajo la sombra de Dios, bajo la sombra de sus alas.